Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Lucy Hernández Padilla y les voy a hablar del tema En el principio era el sentido, del modelo psicoterapéutico de la logoterapia, creada por Viktor Frankl. Somos seres espirituales inmersos en una experiencia, en un encuentro y en una vida humana. ¿Quién es Viktor Frankl? Nació en Viena en 1905 y murió en 1997. Neurólogo, psiquiatra, filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y el análisis existencial. Recorrió los 5 continentes dando conferencias, fue catedrático y escribió 32 libros. ¿Cómo nace esta teoría de Viktor Frankl? Nace de una idea, o de una pregunta, o de un pensamiento, de una reflexión, pero específicamente de la propia existencia vivida de Viktor Frankl, por las circunstancias de su tiempo y su vida en un campo de concentración nazi, en donde se le es develada lo importante que es el ser humano y su existencia para con otros seres humanos en el mundo y en relación a él. Toda persona padece de algo, el sentimiento de la falta de sentido o el vacío existencial. De aquí que Viktor Frankl se vio impulsado a compartir y ayudar a otros, porque sabe que todo esto es producido por la propia persona, pero que es preciso superarlo, porque desde el principio era el sentido. ¿Cuál es el sentido de esta teoría de Viktor Frankl? El analizar y reflexionar que a pesar de la evolución de la persona y del mundo actual, las personas siguen viviendo una falta de sentido, un vacío existencial. Tenemos un desarrollo tecnológico, político, social, cultural en comunicaciones y sin embargo aún permea el individualismo, la competitividad, las adicciones, la soledad, la infelicidad. Hoy en nuestros días estamos viviendo circunstancias que nos hacen reflexionar realmente qué sentido tiene nuestra vida, cómo estamos ayudando a los demás y qué estamos haciendo para cambiar estas situaciones que estamos viviendo. Por lo cual Viktor Frankl se pregunta, ¿de qué adolece la humanidad? ¿De qué sufre la persona? ¿Qué puede ayudarles y cómo guiarlos? Menciona que muchas veces la sociedad te vende una idea de que necesitas algo, pero realmente necesitas encontrar. Estas inconformidades que el ser humano tiene deben ser expresadas y atendidas. ¿Cuáles son los fundamentos de la logoterapia? Son las corrientes filosóficas contemporáneas que retoman el análisis de la naturaleza del ser humano en su autocomprensión y comprensión. Retoma la fenomenología de Heráclito, el logos que es sentido, de Husserl, el apoche, que no es más que asumir radicalmente una nueva actitud que nos permita alcanzar la conciencia. Y retoma de Aristóteles el no, que es el espíritu, así como también retoma de la fenomenología de los valores de Max Scheler. En esa posibilidad de encontrar el valor que nos motiva a las acciones y donde define los valores creativos, vivenciales y actitudinales. Toma también del personalismo de Muir, del pensamiento metafísico antropológico, que el ser humano es el valor más alto de los valores, y de Caron en relación al personalismo comunitario, en donde nos dice que todo ser humano es esencialmente social y comunitario, libre pero no es aislado, y se define a sí mismo, así como también tiene esa posibilidad del crecimiento espiritual, una apertura personal y con los demás. Y toma el esencialismo de Ludwig, en donde nos dice que las personas crean el significado y la esencia de las cosas, y que la existencia está en el acontecer, en el espíritu. ¿En qué consiste la logoterapia? La logoterapia consiste que está centrada en el ser humano, en esa búsqueda de sentido, el significado de nuestra vida que se encuentra en nuestro interior. Y a través de este proceso terapéutico es como se da la dimensión dialógica, teniendo 3 capacidades básicas: el ser aludible, el poder comprender y el poder responder. Y se trae consigo la integración de todos los elementos, de la antropología, la imagen del hombre, el ser persona, la tridimensionalidad, la libertad de sentido.
de la psicoterapia, el análisis existencial de Alfred Langer, el diálogo socrático, la voluntad de sentido, y la filosofía, que es la imagen del mundo de la cual percibe el ser humano, que es el sentido de vida, así como también las dimensiones del ser humano. La dimensión somática, que es la parte biológica física corporal, que a través de ella nos expresamos y actuamos. Es la vida que tenemos como seres vivos. La dimensión psíquica, que concierne a la conciencia de nuestra vida, que son los pensamientos, sensaciones, instintos. Es lo que tú eres en el mundo. Y por último, la dimensión no ética, que es la parte del espíritu, del alma. Es la esencia creativa, en donde la libertad, el respeto y la dignidad dan fuerza y el valor para el sentido de la vida. Y todo esto va en una sola dirección, hacia el autodistanciamiento y la trascendencia. También en el proceso psicoterapéutico se da este proceso motivacional de la existencia en la logoterapia, que podemos ver se da el análisis existencial personal, fortaleciendo dos ejes: el estructural, que es el poder ser, que es la confianza en nosotros mismos, el gustar vivir, que son nuestros sentimientos y valores que tenemos y que nos determinan, el permitir ser, que es la responsabilidad y autoestima que tenemos, y el devenir activo orientado al mundo, que no es más que encontrar el sentido. Y el eje procesal es el que busca reposicionar los recursos en una persona para poder darle frente a diversas situaciones. Así también se lleva el modelo motivacional procesal en la logoterapia. El primero, el mundo relacionado con condiciones y posibilidades. 2, la vida relacionada con vínculos y emociones. 3, ser uno mismo, relacionarse con el ser único y con la conciencia, el sentido y relacionarse con el llegar a ser, el futuro y el compromiso, el yo y el... A grosso modo, esta es la logoterapia y la logoteoría. Es una psicoterapia rehumanizada, abierta a su propia evolución, coopera con otras escuelas, pero también define a la persona con sus propias motivaciones y posibilidades para encontrar el sentido, encontrar su esencia, encontrar su existencia, estar y ser en el mundo con la responsabilidad, identidad y voluntad. Los valores son el vínculo de esta trascendencia y sin ella no hay desarrollo, no hay acción y no hay encuentro. Los dejo con una reflexión para que reflexionen sobre el sentido de su vida. Ser espiritual consiste en vivir consciente, de no hacer daño a nadie, en respetar los procesos individuales de cada persona, verla en su calidad espiritual, en saber disfrutar de los encuentros con responsabilidad y respeto, porque esta vida es solo un tiempo, un instante para crecer, conocer, amar, vivir, y no hay maestro que te enseñe a ser tú, reconocer al otro, sino tu propia alma y tu propio espíritu. Muchas gracias.